Vamos a hablar de la siembra directa. Como está ahora de moda esto de la inclusión femenina de niños y niñas, uruguayos y uruguayas, me pareció que ventaja, dos palabras, y de ventaja femenina, podemos decir ventajas y ventajos, de ventajas y desventajos de la siembra directa. Para no entregarnos los hombres ya, de arranque, ¿no? Este es el departamento de Flores, con un mapa de suelos CONEAT. Estamos acá con la siembra directa, en una superficie total del departamento de 513.000 hectáreas, un promedio apenas debajo de 100, con más de 350.000 bovinos y unas 300.000 hectáreas. Mira, se apagó esto, che. De prioridad forestal de grupos de suelo 5, unas 190.000 agricolizables. Me han preguntado por qué agricolizables. Bueno, porque hacemos agricultura en suelos que no son agrícolas. Esta área marginal la hemos metido en agricultura tanto en la década del 50, según cuenta la historia, cuando se llegó creo que a 1 millón de hectáreas de trigo. Y ahora también, en estos últimos 10 años, la metimos en la agricultura con la siembra directa, donde nos regaló placeres agrícolas y después algunos sinsabores. Acá está más o menos la distribución de los suelos 10 en el departamento de Flores. Por acá es la zona de la cuarta de Flores, donde diríamos que es lo más agrícola del departamento, pero también tenemos una cuenca lechera ahí importante. Los inicios, a fines de los 80, no me acuerdo si fue 89, 90, un agricultor de Flores, Pirulo Cabrera, que está por acá, importó la primer John Deere 750 de 24 líneas semi-montada. El dealer que la entregó en Estados Unidos hizo el comentario de que era la primer sembradora John Deere de siembra directa que cruzaba al sur del Río Grande. Vino a Flores. Interagrovial no se la quiso importar, se la importaron unos amigos y se descargó en Flores, en lo de Pirulo. Ahí está Pirulo descargando su sembradora, allá está Julio Placeres haciendo fuerza para bajarla, que era el importador. El Roundup valía 25 o 30 dólares. Pirulo hacía siembra directa con paraquat. Imagínense, un paraquat era mortal. Fue muy difícil el inicio en el 90, año 90. El inicio nuestro fue hace 24 años, o sea, en el 94, sembramos 15 hectáreas con una máquina alquilada de otro pionero de la siembra directa, Boris Borzansky. Tenía una semeato y sembramos una cebada en las Tres Marías. Lamentablemente no vamos a llegar a ese lugar hoy, donde fue nuestro inicio. Al año siguiente adquirimos una Tatú, después pasamos a una John Deere, iniciamos el uso del paquete, y lo incluimos como sistema ya funcionado por 20 años. Este es el mapa de las Tres Marías y tenemos unas ventajas. Inicialmente nos encontramos con una gran ampliación del área agricolizable. Sembrábamos desagüe, nos íbamos más a los bajos, le entrábamos a una cerrillada, áreas nuevas que no nos dejaban de a pie. Pasamos de la preparación del suelo con herramientas de 4 o 6 metros de ancho a fumigadores de 12 metros, luego 15, llegaron los autopropulsados caseros, un Unimog que contratábamos de 20 metros, los mosquitos, hasta hoy más de 30 metros, y eso fue increíble, preparar 200, 300 hectáreas en el día, con una aplicación de glifosato. La erosión parecía que la habíamos eliminado de los campos. Nunca más acumulación de tierra en los bajos después de la lluvia. Podíamos hacer las tareas mucho más cerca de las precipitaciones recibidas, suelo firme para siembra y para cosecha. Es bien cercano este fin de cosecha, con las lluvias, toda el área de soja de segunda, se está cosechando prácticamente sin huellas. En el año 92, en un potrero que hoy vamos a visitar, sí, porque hay una pastura, nosotros cosechamos con cosechadoras traídas del arroz, unas SLC, una soja, máquinas de 12, 14 pies, doble tracción, lo dejamos arado al potrero, pero arado mal, o sea, fue horrible el destrozo que hicimos y que hoy eso ya casi no sucede, no se ven. Con la siembra directa los suelos son mucho más firmes, se hacen las tareas mucho más cómodos y también la siembra, ¿no?
Al principio la receta era mantener limpio el rastrojo hasta el próximo cultivo. ¿Se acuerdan ustedes? Porque hoy hablamos, y lo dijo Martín, y lo dijiste tú, el barbecho. Al principio era limpio el rastrojo. Terminaba un cultivo limpio. Y bueno, inmediatamente empezamos a ver cosas que dañaban y que hacían erosión. O sea, sí había erosión. Aquellos desagües que un par de años de glifosato se hacían muy frágiles, se zanjeaban con poco. Eran los que nos habían aumentado el área agrícola. Chacras que antes las teníamos con rotaciones de cultivos y todo bien, y los desagües marcados, de 70 hectáreas iban a 90, a 100 igual, era increíble. Pero seguro, ahí empezaron a aparecer todos los desagües zanjeados. La cerrillada habían rendido 2 años. A los 2 años ya, y venía la soja que no podíamos andar porque había piedra y bueno, había que pensar otra cosa y dejarlas. Y había huellas que también se marcaban a favor de la pendiente. Hoy las de los mosquitos son fatales. Fíjate acá en esta foto que tenemos un desagüe dejado, pero ya inmediatamente aparece erosión lateral. Creo que tú lo mostraste también. Se aparece erosión lateral y es del mosquito. Aquí tenemos otra similar, aquí tenemos otra con erosiones marcadas. Así que algunas chacras se iban poniendo ásperas y para arreglarlos decidimos darle una afinada. Abandonamos la siembra directa, vamos a emparejar la chacra y no respetamos los desagües. Bueno, ahí la catástrofe fue tremenda, o sea, zanjas cárcavas en que los camiones enteros que habían adentro de la cárcava no lo veías cuando estábamos rellenando después, y nos vinimos a hacer las terrazas. Incluimos las terrazas, y las terrazas que son pequeños cursos de agua que los generamos con velocidades controladas que teóricamente no erosionan, pero tenemos algunos inconvenientes con la parte de atrás de la terraza. O sea, esta es la parte de arriba de la terraza, donde el curso de agua es importante, pero del lado de atrás también corre cuando llueve mucho y cuando está recién hecha, y acá dispara el agua por los lugares donde estaba la erosión. O sea que hay que tener cuidado cuando se hacen las terrazas, de la parte trasera de la terraza, que no tenga una corriente de agua. Lo bueno de las terrazas es que nos está obligando a seguir con la agricultura, aunque ya se terminó la fiesta, sobre todo en los campos marginales. Como dice un amigo mío, estamos en el ocaso de la agricultura. No voy a decir quién es, pero que no se ponga nervioso. Se fueron arreglando los desastres y hoy esos desastres que veíamos recién se ven casi bien. Acá había grandes erosiones, las terrazas ayudaron a controlarlo. Lo mismo acá, todo este largo de pendiente tiene como 1000 metros, es suave pero muy prolongada. Acá era seguro una erosión marcada. Con las terrazas la fuimos controlando, sacándola para los desagües naturales. Este es un bajo, pastoril, como decía Martín, capaz que habría que subirlo un poquito. Es muy probable que en el futuro tomemos esas decisiones. Acá tenemos otra imagen similar de las mismas terrazas y de los mismos lugares. Esto reparado ya. Agricultores ganaderos de la zona continuaron con el esquema de rotación de cultivos y pasturas con la siembra directa y han visto su chacra con mucho menos daños de erosión que lo que nos tiramos a la agricultura continua. Y también han mantenido rendimientos más estables, ¿no? En el caso de las terrazas y la ganadería, el uso de los puentes verdes nos va a separar de la siembra directa como sistema. Y en los campos con terrazas, sea un fuerte pisoteo de las terrazas y sean cortes de las terrazas que hay que reparar de inmediato. Porque un corte de una terraza, imagínense que cargó toda el agua de acá, la viene trasladando hacia un desagüe que está por acá atrás, pero acá se cortó la terraza y pasó por encima del agua y el daño fue mucho mayor que si hubiera escurrido como estaba naturalmente el sistema. Entonces, el pastoreo de los puentes verdes va a ser complicado. En las pasturas, hoy esto lo vamos a ver porque vamos a llegar cerquita ahí, no es este caso, pero hay una terraza que incluso yo ayer estuve en ella, está marcada, cruza el agua por encima, pero como abajo hay una festuca, no hay erosión. Hoy no hay erosión, pero esa terraza cuando se incluya otra vez el sistema de siembra directa de cultivos, va a haber que volver a corregir las terrazas. Ahí se elevan los costos en las correcciones de las terrazas
y a veces no los evaluamos. En general el pastoreo de los puentes verdes, Martín hablaba de barbechos más prolongados. Yo dudo que para hacer en flores, estamos hablando en flores, suelos que agricolizamos, suelos que no son agrícolas, donde la compactación por el pisoteo es mucho mayor que en suelos de otras regiones o suelos agrícolas que hay en el Uruguay. Para volver a sembrar y tener una cama de siembra aceptable, no hay más remedio que mover. Tenemos otros factores que erosionan mucho nuestras chacras, como los caminos de ganado hacia los portones. Cuando decimos, bueno, vamos a hacer pastura acá, pero entonces, ¿por dónde sacamos el ganado al agua? Por allá. Levantamos un levante eléctrico, hacemos una cimbra, hacemos un portón. El resultado, cuando queremos acordar, tenemos ahí una cárcava, porque por donde se fue el ganado al agua. Las huellas de otros vehículos, como las huellas en el caso de las suplementaciones, porque hacemos la pastura pero vamos a suplementar con grano o con fardo. Y bueno, hay que ir, llueva o no llueva, hay que llevar el grano, hay que llevar el fardo. Se vuelven a producir lugares de erosión fuerte. Y áreas que pueden quedar sin sembrar en una pendiente y se quema una vez durante cultivo por error o porque fue un ensayo que se hizo y entonces se dejaron franjas entre los distintos tipos de variedades o lo que fuera que se está ensayando y se pasó el glifosato y se quemó y lamentablemente se produjo ahí una erosión del suelo. Los rendimientos en flores, estoy hablando de flores, de lo que es los suelos que agricolizamos. Al principio había una subida de los rendimientos a medida que utilizamos el sistema de siembra directa. A los 4, 5, 6 años se daba como una meseta y si continuábamos en siembra de cultivos de extracción, soja, trigo, empezábamos a caer en los rendimientos manteniendo los niveles de fertilización que traíamos. Las diferencias con y sin fertilizantes están más que estudiadas, pero se marcan y se ven claramente. Alguna vez que nos pasó con una araña, que se nos tapó la mitad de la araña y de vuelta quedaban 11 metros sin fertilizar y 11 metros fertilizados. Cuando cosechamos hicimos la prueba y teníamos 1000 kilos de diferencia de trigo, o sea, prueba de campo, ¿no? Y en las huellas de los mosquitos, cuando uno los mueve, no me ha pasado, pero veo que los mueven y uno ve el cultivo más lindo en la huella donde se movió que donde no se movió. No sé, digo, es difícil. Bueno, esto fue muy claro, yo no voy a hablar del tema porque es una apreciación absolutamente subjetiva. Estos son análisis del suelo de los potreros que vamos a ver hoy. Acá estos en verde, un análisis de agosto. Y este es un análisis del suelo de un potrero que está cerquita del corral de engorde, donde se utiliza estiércol estabilizado, que es el estiércol que se extrae del corral, se acumula en pilas, que la vamos a ver hoy, y se rotan esas pilas para que se produzca una alta de temperatura durante 6-7 meses, hasta que se estabiliza y prácticamente desaparecen las semillas de maleza, y lo hemos utilizado en ese potrero, no en todo, son unas 20, 15, 17 hectáreas, a veces 20, y le hemos aplicado 3 veces el producto a razón de muchas toneladas por hectárea, y sin embargo los resultados no salen de este número. Hasta 30 hemos llegado en algún análisis de suelo de fósforo. Me fui de la siembra directa, perdón. En la fertilización al principio la hacíamos en línea, problemas de humedad en los caños nos llevaban a hacer el arboleo, y al principio veíamos una diferencia entre lo que era en línea y arboleo en el primer tercio del cultivo, y después empieza a desaparecer la diferencia y termina que los rendimientos son similares, y por ello hemos adoptado fertilizar al voleo todos los cultivos que hacemos con siembra directa. Y bueno, ahí no sé si compartimos el tema o no, pero estamos poniendo todo en la superficie, o sea, tenemos en la superficie todos los nutrientes del barbecho, más lo que les agregamos. Entonces, es tan lindo no mover el suelo, sí, pero no habrá que ir pensando en poner algo de fertilización subterránea, ¿no?
Los rastrojos lo hablaron también, cuanto mejores logros tenemos en esto, más dificultades tenemos para la implantación del cultivo siguiente, ¿no? Los rastrojos de sorgo son los más difíciles de manejar, sobre todo con monodisco. Cuando vamos a usar una plantadora, maíz o soja, mejora la implantación. Pero es notorio las dificultades que hay para hacer implantaciones en un buen rastrojo de sorgo con una sembradora de monodisco de siembra directa. Las malezas, veníamos lindo con el glifosato, comenzamos con la carnicera, ahora ya tenemos manchones de raíz resistente también, aparece un talcloris ahí que demanda más dosis de glifosato, se va complicando. Creo que el no permitir nuevos eventos genéticamente modificados también nos complica, sojas que pueden resistir a otras cosas, a otros herbicidas. En las pacturas con leguminosa, recordando viejos tiempos y evaluando la producción de carne, no es fácil invertir, porque hoy lo decían sí, ¿no? Bueno, usar un paquete y una mezcla de productos y cuando querés acordar estás tirándole $40 a una pastura que después para pagarlo con soja era fácil, pero con carne no es tan sencillo. Entonces, bueno, estamos sembrando tal vez una gramínea que sea más fácil de controlarle las malezas que aparecen, y eso es a partir de este año, ¿no? Hasta ahora estábamos sembrando praderas y verdeos. En los verdeos también tenemos una ventaja con el tema de los suelos para los pastoreos. ¿Se acuerda? Alguien de acá, muchos de acá se deben de acordar cuando se plantaban avenas en siembras convencionales y se iban a pastorear durante el invierno. Y se decía que los animales tenían 5 bocas porque era más lo que pisoteaban que lo que comían. Entonces, con la siembra directa, en ese aspecto, la verdad que hay muy buenos resultados en lo que es siembra de verdeos. En esos casos también podemos hacer barbechos un poco más largos en los veranos con una siembra de avena o de ryegrass y nos dan un pastoreo de invierno con un buen piso. Las pasturas, las praderas, siembra de pastura en directa, principalmente sobre rastrojos de soja funciona muy bien. También teniendo cuidado en otros rastrojos como el de sorgo que veíamos recién, que es la pastura que vamos a ver hoy, funciona bien cuando la cama de siembra de cultivo de invierno es buena y se hace una pradera asociada a un cultivo, como se hacía antes con la siembra convencional, sembrar un trigo con pradera al vuelo, con pradera de leguminosas. El retorno de pasturas a cultivo, por ahora, lo que yo he podido ver en mi caso, requiere un movimiento de suelo para nivelación y también, sobre todo en los caminos y lugares de concentración de ganado. Pero en definitiva, le damos una movida para volver al tema, ¿no? Bueno, esto es una pastura, muchas gracias. Después de lo que dijeron todos los fenómenos de esto, ¿qué más les podía decir yo que un poco de historia? Hasta luego.